principio de año los compartí. Luego les voy a compartir un par de documentos más. ¿Por qué razón? Necesito, ahorita, a ver, ya vimos la función jurisdiccional del Estado, luego vimos las fuentes del derecho laboral desde el derecho a la previsión social, cómo se aplican las fuentes del derecho, y me refiero a las fuentes normativas, ¿verdad? Los niveles de aplicación de normas y la escala normativa que vamos a utilizar en sus intervenciones, ¿verdad? En sus intervenciones de las demandas, las excepciones, las resoluciones que ustedes van a trabajar. Y pues necesito, a ver, ya vimos jurisdicción, ya vimos el tema administrativo, vimos cómo se califica una relación como laboral, vimos cuáles son los elementos y cómo esos elementos hacen parte. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué estamos volviendo a repasar lo que ya hemos visto antes? Porque sus argumentaciones, señoras y señores, los argumentos que ustedes van a utilizar en las demandas, en las audiencias y en las resoluciones que ustedes van a proyectar, porque ustedes se están formando no solo como litigantes, no solo como abogados del trabajador o como defensores o como inspectores, sino así como van a ser abogados, igual pueden ser jueces, juezas, magistradas, magistrados, etcétera. Entonces, todo esto pues nos va a llevar a la aplicación. Esto es lo que vamos a aplicar cuando ustedes ya vayan a tener sus audiencias. Quizás vamos a empezar a trabajar el tema del procedimiento ordinario, que es lo que toca hoy, pero para eso vamos a ver los principios. Ay, qué aburrido volver a ver los principios y ya no lo sabemos. Pues uno de los documentos que les voy a compartir y que ya compartí con sus compañeros de la sección A, es una sentencia muy interesante. Ya van a ver ustedes cómo todo lo que hemos ido avanzando se aplica en las sentencias. Necesito que lean esa sentencia que les voy a compartir y les voy a poner en pantalla aquí un ratito para hacer un poquito de spoiler sobre el contenido, porque está bien bonita. Que vean la estructura de la sentencia también, no solo la parte considerativa o el por tanto, sino vean ustedes cómo el juez o cómo los magistrados, mejor dicho, porque es una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, aplican o hacen el análisis de cada uno de las peticiones, de los argumentos, de las partes, hacen el análisis legal, el análisis doctrinario, el análisis convencional para llegar a una decisión. Todo esto, pues también lo van a utilizar ustedes y eso lleva a la siguiente pregunta. Rotzen, ustedes habilitaron un link, un drive para que fueran alimentándolo con los grupos de 8 personas. ¿Cómo así, licenciada? ¿Un drive para que ellos subieran documentos, no? O solo cada grupo está haciendo su grupo individualmente. ¿A usted no le han reportado todavía grupos? No, licenciada, todavía no me han mandado listados como no había dado instrucciones. Yo tengo canal de Telegram, de Drive, pero yo ahí subo los audios y presentaciones, pero si usted necesita que haga un Drive por cada grupo, solo que ellos me manden. No, mire pues, lo que hemos venido hablando ya de hace rato es que se fueran integrando en grupos de 8. Lo que necesito que hagamos ahora, Rotzen, es un archivito, un Google Doc en un Drive, donde los grupos integren sus integrantes. Por favor, no lo vayan a tocar con los demás integrantes, o mejor díganme ustedes qué consideran que es más sano. Si lo Si hacemos en quiere un... que ellos me manden un PDF con todos sus integrantes que el coordinador me lo mande a mi chat y yo voy a crear el Google documento donde la voy a poner como participante usted para que usted tenga también acceso a ver a todos los grupos. Sí, mejor, ¿verdad? Porque luego nos pueden tocar otros grupos y se van a... Exacto. Mejor que ellos me Va, envíen los listados por PDF en WhatsApp. va.
Usted los puede editar si se los mandan en PDF para que no le toque teclearlos, para poder Sí, solo no copiar y se pegar. preocupe, Licta. Yo me encargo de todo eso. En un Excel, ¿verdad? Como gusten. Mejor en Excel, Ok, porque así lo trabajamos mejor. está bien. Nombre, número de carnet y coordinador del grupo, por favor. Esto no va, el orden como se los envíen a Rodsen no tiene relación con el orden como vamos a exponer. Entonces, a la hora de las exposiciones yo les voy a decir, bueno, el grupo 1, 2, 3, 4, 5 y así vamos a ir calendarizando sus audiencias. En este trabajo yo Licta, lo disculpe. tengo, ajá. Solo que me coloquen quién es el coordinador en el listado, por favor, muy importante. Y si desean, pues un subcoordinador, pero ahí sí que con que esté el coordinador yo me quedo tranquila y que el coordinador sea quien me envíe el listado para no tener el montón de mensajes, ¿verdad? Claro, claro. Por favor. Damos de plazo esta semana, ¿verdad? Hasta el próximo sábado podría ser. Eh, Incluso podríamos dar algunos días de la siguiente porque todavía vamos a trabajar una parte individual. Todo el tema de las demandas lo van a redactar ustedes en individual. Para hacer sus demandas, vamos a ver la estructura acá, vamos a ver un video sobre argumentación jurídica y un documento sobre argumentación jurídica que yo les voy a compartir. El video no lo vamos a ver en clase, lo va a ver cada uno en el tiempo que considere oportuno. Yo les comparto el link y lo vamos a discutir en clase. El tema vamos a platicar en una clase sobre teoría del caso y argumentación. La teoría del caso no aplica exclusivamente para procesal penal, entonces también en laboral tenemos que ser muy creativos, muy estratégicos, programáticos en lo que vamos a presentar, en la estructura, cómo vamos a argumentar, cómo vamos a escribir, es importante, pero pues en los documentos escritos argumentamos, pero también en las audiencias los argumentos tienen que ser muy ricos y tienen que ser muy fundamentados. De esa cuenta, no vamos a ir a las audiencias a ratificar, ¿verdad? Ustedes, por favor, no vayan a ser ustedes de los abogados que van a ratifico la demanda de tal fecha. No, ustedes tienen que llegar y argumentar porque el proceso es oral. Entonces, de esa manera vamos a trabajar acá un promedio de 5 minutos cada uno. Para esas fechas, yo les pediría que todos los que van a exponer y los grupos que van a retroalimentar cuenten con las condiciones de permiso en el trabajo. O sea, yo entiendo que mucha gente está trabajando ahora, pero estamos asignados a la clínica sábados de 10 a 12. Entonces, el día que les toque tener las condiciones en que ustedes puedan poner su cámara, puedan tener su micrófono. Yo he sido una que ha fallado con la cámara, pero por eso tenemos el tiempo para buscar los recursos para que en esa oportunidad específicamente las personas que van a exponer y las personas que van a hacer la retroalimentación tengan cámara y tengan audio. Entonces, ¿qué van a hacer en el trabajo? Como les digo, yo lo tengo todo por escrito. Todavía no les estoy dejando el trabajo. Por el momento necesito nada más que se organicen en grupos de 8. Pero en el trabajo, pues van ustedes a construir un caso. Van a construir desde la demanda, la primera resolución, las excepciones, la contestación de la demanda, la argumentación de las excepciones. Van a hacer ustedes la demanda y un punteado con los argumentos que presentarán en audiencia, las excepciones y la argumentación para la contestación de la demanda. Van a trabajar la resolución de trámite, que es un auto. Van a trabajar la sentencia también. Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo. Digamos, hoy vamos a ver principios, jurisdicción, etcétera. La próxima semana vamos a ver la estructura de la demanda. Yo les voy a presentar acá algunos ejemplos y vamos a dejar el video de argumentación. Ya miran el video y se ponen a escribir, ¿verdad? Sus argumentos. Esto lo van a trabajar todavía en individual. Entonces, cuando sea el momento, yo les voy a trasladar la hoja donde tenemos todas las instrucciones para hacer su trabajo. Igual las vamos a explicar acá. De acuerdo, entonces quedemos para el
por lo menos para el 10 de junio, tener ya los grupos, ¿les parece? Licenciada, con una consulta. Usted Sí. mencionó que los grupos deben de ser de 8, pero si en alguna parte no se pudiera hacer de 8, ¿hasta qué máximo se podría llegar? De 8. El máximo es de 8. Puede ser que quede algún grupo con menos, pero para que todos y todas puedan intervenir, necesito que sean de 8, porque son 8 intervenciones de entre 4 y 5 minutos. Ahora, si tienen 7, pues habrá alguien que le toque 2 veces. Pero si son más, no hay intervención que puedan hacer, porque, por ejemplo, uno va a interponer la demanda, otro va a resolver la primera resolución, otro va a contestar la demanda, otro va a resolver la excepción, otro va a presentar las pruebas de una parte y de la otra, los argumentos conclusivos, y otro va a dictar la sentencia. Por eso es que son 8. Así a grandes rasgos les cuento lo que van a Gracias, hacer. Lic, muy amable. ¿Va a servirle? Yo queda solo con una como opinión. Ajá. Yo les quería decir a los compañeros que me imagino que más de alguno no tiene grupo, porque todavía por ahí me han dicho que algunos están solos y todo eso. Entonces yo al terminar la clase voy a activar otra vez el grupo de WhatsApp, que ahorita lo desactivé para que puedan leer las instrucciones. Entonces lo voy a activar después de la clase para que ahí ya todos, ahí como que los que hacen falta, busquen un grupito o hagan un grupo dentro de los que no tienen, ¿verdad? Para que pues todos tengamos un grupo de 8 y los que les hace falta un integrante pues se puedan ir agregando. Eso sería. Miren, gracias, Rotzen. A mí me da mucha pena ponerles trabajo de grupos. Yo sé lo difícil que es, pero no hay forma que cada uno exponga. De eso no hay, es materialmente imposible que cada uno exponga. Todos tenemos que hablar, todos tenemos que argumentar acá y tenemos que tener una intervención en la clase. Yo sé que es difícil, entonces sí apelo muchísimo a su madurez para que puedan llevar a cabo el trabajo de la mejor manera posible. Yo sé que es difícil y esto es en todo nivel, pues no crean que solo en licenciatura. A todo nivel es difícil, pero tenemos que hacerlo. Y miren esto, para que no crean que les estoy dando cuento, ya está lista la hoja, solo no se las voy a enviar aún. Estas son las instrucciones de lo que ustedes van a hacer. De hecho, son las del año pasado. Pero sí es máximo de 8 personas por el tema de la audiencia, ¿verdad? El trabajo se va a dividir en 2 fases, trabajo escrito, presentación en clase. Así que eso es lo que vamos a empezar a trabajar. Por de pronto, tomen ustedes su integración de grupos, por favor. Hasta el 10 tienen para enviar sus listados, ¿verdad, licenciada? Sí. Ok, gracias. Me parece un lapso prudente. Entonces, por favor, compañeros. Licenciada, ¿Sí? ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Con una consulta, no sé si, porque se está hablando del mes de junio, pero no Van a sé si tener en este mes receso. de junio hay receso de estas actividades. Pues como no es para clases, sino es solo para que manden sus grupos a Rotzen. Sí, solo sería Ah, ya, mandar el ya listado, lo creo que entendí. no sería como que algo de tarea, ¿verdad? Sino que solo sería mandar el listado. Considero que pues no les quitaría mucho tiempo. Sí, solo era una consulta, pues está clara las instrucciones. Gracias, Solo compañero, pues si compañero. tal vez no se había considerado eso, pero sí, estamos claros. Gracias, Lick, muy amable. Bueno, para servirle. Lo que yo no Gracias, sé, y si alguien sabe que me ponga al tanto, es si vamos a tener algunos días de descanso y cuándo serán. Todavía no he recibido información de eso yo. A mí tampoco me han dado esta información, licenciada, pero voy a averiguar ahorita, a ver qué me dice. Vaya, gracias, Rotzen. Bueno, por favor, todavía vamos a tener segundo parcial, les cuento. Entonces, tenemos que cumplir con estos requisitos. Necesito que lean este manual. Lo pueden leer todo, que les va a servir para sus privados y les va a servir para sus argumentos y todo. Este ya lo tienen, igual se los voy a volver a compartir hoy. Específicamente, van a leer de la unidad 3,
que es donde está la parte procesal, y parte de eso es lo que vamos a platicar hoy. Entonces, bueno, de hecho es lo que vamos a ver de acá en adelante. Vamos a ver esta unidad 3 que parte del derecho procesal, ¿verdad? Ese es el proceso laboral guatemalteco, procesal del trabajo, y está súper resumido. Son unas 15 o 18 páginas lo que ustedes van a leer para su segundo parcial. Igual la sentencia, igual el documento de argumentación jurídica y de principios que les voy a compartir. Todo esto se los voy a ir poniendo en el Classroom hoy de una vez porque me encantaría que la semana que viene hiciéramos el ejercicio de análisis de la sentencia a la luz de los principios, que también les voy a compartir otro documento, y de las 10, 12 páginas de este manual, ¿verdad? De la página 99 en adelante, donde está la unidad 3. Ese ya lo tienen en el Classroom. Y de hecho de esto vamos a hablar un poquitito hoy. Sobre la sentencia, miren, esta sentencia está muy bonita, es una sentencia de apelación de amparo en la Corte de Constitucionalidad. Yo les decía que por qué la importancia de ir refrescando los elementos de la relación laboral y de los principios. Y vean ustedes, esta sentencia es interesante, primero porque es el Estado de Guatemala. El Estado que es el obligado de garantizar, proteger y realizar los derechos, ¿verdad? Ustedes, de todas las personas. Pues miren, en este caso, el Estado de Guatemala es el que fue demandado, perdió la demanda, apeló, perdió la apelación y todavía se fue en apelación de amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Estas señoras, las señoras Lucía López López de Fabián, Teresa de Jesús Mejía López, Aura Violeta, y se fueron en contra de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente. 3 señoras, miren ustedes, demandaron por despido indirecto, despido directo e injustificado y pago de prestaciones a la SOCEP. Ellas, bueno, aquí donde están las violaciones, los hechos que motivan el amparo y todo, es la SOCEP la que lo plantea, ¿verdad? Porque ya la SOCEP ya había sido condenada 2 veces. Y dice la SOCEP que las señoras no tienen derecho a las prestaciones laborales por despido directo e injustificado, porque ellas eran madres cuidadoras dentro de un programa, digamos, de voluntario. La Secretaría de Obras Sociales dice que no existe el derecho por las demandantes porque ellas eran voluntarias. Sin embargo, el juez de primera y de segunda instancia declararon que efectivamente a las señoras les asistía el derecho porque, vean, se consideró que se evidenció la simulación contractual desde el inicio de las relaciones hasta la finalización de las mismas. Y miren, vean acá lo que les subrayé. Se configuraron los elementos de una relación de trabajo, subordinación, salario, funciones, horario y dependencia. Por eso es que hemos estado dale con estos elementos, porque desde que ustedes interpongan su demanda, cuando ustedes redacten su demanda, lo primero que tienen que plantear es la existencia de estos elementos. Y de igual manera, cuando ustedes, y esto lo van a argumentar en forma, cuando escriban la demanda, pero también cuando tengan sus audiencias, ¿sí? Y de igual manera, cuando planteen sus excepciones, si van a plantear excepciones perentorias por inexistencia de la relación laboral, también van a ser ustedes, si ustedes van a alegar falta de veracidad en lo que dice el demandante y que no le asiste el derecho a reclamos laborales, también tienen que hacer el análisis de los elementos de la relación laboral. Va. Entonces, tomen en cuenta esto, que esto lo van a usar ustedes de ambos lados en sus análisis. Ahora, bueno, miren la sentencia. Luego dice la SOCEP que las señoras eran voluntarias y que no habían firmado contratos, sino formularios, y que no era contrato. Entonces, vean,
van a ver cuando la lean ya ustedes más despacio y con más tiempo, cómo la Corte dice que independientemente de la forma que legalmente se le haya querido dar al documento con el que se formaliza la relación, aunque haya sido un formulario, aunque haya sido un contrato civil, etcétera, es un contrato laboral desde el momento en que se cumplen los elementos. Y bueno, otra parte bonita, toda la sentencia está bien bonita y es bien corta, la verdad, es donde invocan los principios, la propia Corte. Fíjense que la propia Corte de Constitucionalidad invoca los principios del derecho laboral. Entonces, esto está muy bien para que ustedes también los apliquen en sus argumentos. Entonces vamos a trabajar todo esto para que sus argumentos sean lo más sólidos posibles, ¿verdad? Ustedes, y no solo en este caso, sino en todos los casos. Y vean cómo la propia Corte, acá en este considerando tercero, dice que los principios son reglas inmutables, etcétera, cuya finalidad es proteger la dignidad del trabajador, proyectan su eficacia desde el inicio hasta la extinción de la relación laboral. Y este principio, acá aplican el principio de veracidad, que ya lo vamos a ver. Pero vean, mediante, ¿dónde? No sé si dice veracidad, pero, sí, primacía de la realidad o principio de veracidad también, ¿verdad? Que otorga la prioridad a los hechos sobre las formas, apariencias e incluso lo que las partes hayan convenido de buena o mala fe, ¿sí? Porque puede ser que lo que hemos venido hablando todo el tiempo, ¿verdad? Ustedes que a veces el trabajador puede aceptar ciertas condiciones por la necesidad que tiene de un trabajo, pero eso no le resta sus derechos, no le resta los mínimos que puede exigir. Entonces, bien interesante la sentencia, por favor la revisan y en nuestro próximo día de clases la vamos a analizar un poco más, escuchándolos a ustedes, sus opiniones y el análisis que puedan hacer, pero sí es como importante que lo revisen porque al final de cuentas la simulación de contratos se da en muchos niveles. Entonces yo se las voy a compartir al salir de la clase y por de pronto no va a haber tarea sobre esto, solo vamos a ir haciendo el análisis en clase y obviamente les va a servir para sus trabajos. También les voy a compartir un documento, solo déjenme, aquí, no, es que lo tenía acá, pero se me... Bueno, también tenemos de oratoria forense y debate jurídico, pero por ahora, como les dije, vamos a tener una clase de argumentación y otra, y en esa vamos a ver lo del video y este documento de debate jurídico. Pero para esta y para la próxima también van ustedes a revisar esto que está acá, que también les va a servir y lo van a ver ustedes reflejado en la sentencia que les estoy compartiendo y de igual manera en la gaceta que también, no sé si ya les compartí, pero igual la encuentran en línea. Esa gaceta les va a servir para ver el contenido, para ver la estructura de la sentencia, les puede servir incluso para ver los razonamientos. Pero acá, pues van a ver ustedes en este documentito de 18 páginas también algunos principios. Entonces, a grandes rasgos, esto es ya el material del segundo parcial, que tenemos que tener un segundo parcial, pero les va a servir un montón para sus trabajos y para sus audiencias. Entonces, yo se los comparto al salir de clase. Igual ahorita vamos a hablar un poco de estos temas. No sé si tienen preguntas o comentarios hasta ahora. ¿Algún comentario sobre lo que les adelanté de la sentencia? Licta, disculpe que le interrumpa, solo para volver a mencionarlo, para que quede claro a los compañeros. Me tienen que enviar el PDF a mi número de WhatsApp. Ese está en el grupo. Me lo envían, por favor, me lo envía el coordinador del grupo para que no me llegue tanto mensaje y pues tener más fácil todo el acceso a sus listados. Y aparte,
Ahorita no tengo activado el chat. ¿Por qué? Porque les envío ahorita la información para que ustedes puedan tenerla a la mano, ya que si lo activo ahorita, todos se van a poner a buscar grupos y se va a perder la información. Entonces, por lo mismo, yo ahorita cerré el chat. Yo casi nunca hago esto. Si alguien les molestó, pido disculpas, pero más que todo es para que puedan tener la información. Y aparte, cuando terminemos la clase, yo voy a activarlo para que las personas que no tengan grupo o que quieran comentar algo, pues lo puedan hacer sin ningún problema. Entonces, eso sería todo, licenciada. Disculpe la interrupción. No se preocupe. No se preocupe, sí. Hay que... Creo que ahora sí ya quedó claro, ¿verdad? Por eso no lo podíamos hacer por Drive tampoco, porque luego se pierden las instrucciones. Pero bueno, ya les conté de los documentos que tienen ustedes que leer para la próxima clase. Vamos a adelantar un poquito de la presentación sobre el proceso ordinario laboral, que de aquí hasta unas 3 o 4 clases vamos a ver esto, porque vamos a ir también viendo estructura de escritos, estructura de resoluciones, características, y como les digo, vamos a ir intercalándolo con el tema de argumentación y construcción del caso, que miren, como les decía, uno a veces piensa que los casos solo, que la teoría del caso o construir un caso solo aplica al proceso penal porque que hay armas, que hay crímenes y todo esto, y no es así, pues en todos los casos tenemos que tener un análisis y una inteligencia, ¿verdad? Una sistematización para poder defenderlos y poder presentar una tesis que los jueces puedan aplicar. Adelantar el razonamiento del tribunal es el trabajo del abogado. Adelantar ese razonamiento para lograr nuestros objetivos. Entonces, veamos unos pequeñas diapositivas, unos pocos principios de lo que ustedes van a ir aplicando. Bueno, partimos de lo que les decía que está en el manual, que ustedes van a poder leer por su cuenta y lo podemos ir discutiendo acá en clase también. El derecho laboral se divide en sus fases administrativa y jurisdiccional. Las cuestiones administrativas se refieren a la resolución de conflictos en la Inspección General de Trabajo, en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o en el Ministerio. Y obviamente lo jurisdiccional es cuando los conflictos han escalado o deben ser, por mandato legal, resueltos por el organismo judicial. Entonces, el derecho procesal individual, ya el derecho procesal en sí, tenemos administrativos y procesales. El derecho procesal jurisdiccional se divide en individual y colectivo. Acá nos vamos a centrar mucho más en lo individual, a efecto de que puedan completar ustedes su ejercicio. Pero, a ver, el derecho procesal individual aborda conflictos individuales jurídicos o de aplicación regulados en los 2 tipos de procesos, el juicio ordinario y el juicio de faltas de trabajo y previsión social. Ambos son conocidos por los órganos jurisdiccionales. El derecho procesal colectivo aborda las 2 modalidades de conflictos colectivos, los jurídicos y los económicos, en el proceso de resolución de conflictos colectivos de carácter económico y social. A ver, los conflictos colectivos pueden ser de dos tipos. Los conflictos plurales, donde existe una cantidad de personas individuales que demandan el cumplimiento de ciertas obligaciones de uno o de más patronos, pero que cada una tiene un conflicto individual. Por ejemplo, aquellos cierres de maquilas o cierres de empresas grandes, donde muchas personas reclaman individualmente el cumplimiento de ciertas obligaciones. Y aparte, los conflictos económicos colectivos, que son aquellos que buscan la incorporación o la creación de nuevas normas, que puede ser la incorporación de normas convencionales o la creación de nuevas normas para elevar esos mínimos, para elevar esos derechos laborales. Estos procesos también son conocidos y son resueltos por
por la jurisdicción laboral a través del arbitraje. Ahora vamos a ver la integración de los tribunales de arbitraje. Los conflictos jurídicos o de aplicación, pues lógicamente son los que versan sobre la forma como se está aplicando o interpretando una norma, sea nacional o sea una norma de carácter internacional o convencional que ha entrado a nuestro ordenamiento jurídico. Los conflictos económicos o de intereses versan sobre la creación o elaboración de una nueva norma, sobre todo convencional. Entonces, unos se refieren a una norma que ya existe y cómo se está aplicando por determinados patronos, que esto puede llevarse una colectividad de trabajadores contra una colectividad de patronos o viceversa, de cómo se está aplicando una norma ya existente. Y los económicos o de intereses son los que versan sobre la creación de una nueva norma, sobre todo de carácter convencional, es decir, la incorporación de una norma convencional a la legislación nacional y por consiguiente de que entre dentro de las obligaciones de los patronos y trabajadores de este país. Respecto de los principios del proceso laboral, vemos que estos se dividen en dos tipos de principios. Existen muchas clasificaciones de los principios. Usualmente nos suena mucho los que establecen los primeros artículos del código, tutelaridad, protección, indubio pro operario, antiformalista, etcétera. Pero esos mismos principios se dividen en dos categorías. Los principios que fundan o que inspiran toda la legislación laboral, como es el de protección y los bien específicos, y los operacionales o las reglas del derecho procesal del trabajo. Estos los van a encontrar ustedes en el reglamento. Vamos a ver, lo vamos a poner acá un segundito para que vean que los fundantes los tienen ustedes en el código y los operacionales los encuentran en el reglamento o también en el Código Procesal Civil y Mercantil o en la ley del organismo judicial. Déjenme, vamos a poner el reglamento un segundo por acá para que ustedes puedan ubicar eso. Denme un segundo. Miren, acá pueden ver ustedes los principios operacionales, ¿verdad? Los principios operacionales incluidos en nuestra legislación. Como les decía yo antes, el Código de Trabajo es bien viejito, entonces este reglamento ha servido para irlo modernizando sin necesidad de hacer una reforma de la ley. Acá encuentran ustedes algunos principios operacionales. En el documento que les voy a compartir tienen otros y todo esto les sirve a ustedes, no solo para construir su caso, sino para poder defenderlo en las diversas instancias judiciales. Entonces, aquí en el reglamento tenemos la imperatividad, ¿verdad? La exclusividad de la función jurisdiccional, accesibilidad, poco formalista, celeridad, inmediación, oralidad, gratuidad, buena fe y lealtad procesal. Entonces vean cómo estos principios inspiran, pero también operativizan la administración de justicia en materia laboral. Vamos a regresar a la presentación. Me dice, ¿ahí ven la presentación? No, ¿verdad? Ahí están viendo todavía el reglamento. Ahorita les pongo la presa. Entonces vean cómo los principios fundantes los encuentran ustedes en el código y los principios operativos, los operacionales o los organizacionales, les llama el documento que les voy a compartir, aparecen en el reglamento. Entonces, estos no solo inspiran el proceso, sino que también se deben de cumplir. Por favor, ¿quién me puede decir qué entendemos y cuál es la extensión del principio de inmediación procesal en la jurisdicción laboral?
Denise Torres, ¿anda por ahí? Sería necesaria la presencia del juez, licenciada, para que él pueda dirigir el proceso. Ujú. Gracias, Elmar, fue, ¿verdad? Sí. Licenciada, buenos días. Gracias, Elmar. Buenos días. Exactamente. Siempre tiene que estar el juez para la dirección de las audiencias, pero también para que pueda percibir por sí mismo la actitud de las partes, los argumentos, para que pueda valorarlos en forma inmediata, sin mediación, literalmente sin mediación. ¿Se acuerdan? Cuando el proceso era escrito, se prestaba muchísimo a que fueran los auxiliares judiciales los que proyectaran las resoluciones y el juez ya solo firmaba. Entonces, en este caso, lo que se busca es la garantía de que sea ese tribunal experto, ese juez experto, juez natural, designado por el organismo judicial, con todas las de la ley, con cumplimiento del artículo 203, 4, 5 de la Constitución, el que a través de su presencia ininterrumpida garantice que la valoración de las pruebas y el examen de los argumentos de los sujetos procesales te cuente con esa seguridad jurídica, ¿verdad? Le dé esa seguridad jurídica al proceso y que su resolución sea informada y fundamentada. La oralidad, pues, es otro elemento que no requiere explicación, pero es un elemento que nos provee, además de ese contacto directo de la presentación del caso, de la refutación del caso por la parte demandada, también la oralidad genera las condiciones para la concentración, genera las condiciones para que efectivamente se pueda tener ese examen que debe realizar el juez a través del cumplimiento del principio de inmediación, también para que los sujetos procesales puedan responder y pueda el proceso ser impulsado de oficio. Y es así como van como concatenados los tres elementos siguientes, los tres principios siguientes: la concentración, la celeridad y la economía procesal. Porque todos estos lo que promueven es que las cuestiones que no sean, digamos, que no sea inexcusable o que no sean cuestiones de fondo que requieran de un tiempo extenso para ser subsanados, errores que deban ser subsanados. Esto lo que busca es que se concentren las etapas y que se agoten la mayor cantidad de etapas posibles en una sola audiencia, que se llegue a una conciliación, que las demandas puedan ser subsanadas inmediatamente, a manera de que el proceso se concentre, que se cumpla con el principio de economía y de celeridad, es decir, no darle tantas más vueltas cuando es una cuestión que puede resolverse en forma inmediata. Si alguien me hace favor de leer el artículo 333 y 334 del código, por favor. Voluntarias, voluntarios. ¿Quién tiene su código por ahí listo? ¿Qué artículo necesita, licenciada? 333 y 334. 333. Gracias, Ken. 333 dice, si la demanda se interpone oralmente, el juez debe levantar acta ajustándose a las exigencias del artículo anterior. Y el 334 dice, si la demanda no contiene los requisitos enumerados en el artículo 332, el juez de oficio debe ordenar al actor que se subsanen los defectos, puntualizándolos en forma conveniente, y mientras no se cumplan los requisitos legales, no se le dará trámite. Vaya, acá el 333 nos dice que la demanda puede ser presentada en forma oral. Sin embargo, si bien la demanda se presenta actualmente en estas judicaturas por escrito, en el juicio ordinario se plantea además una etapa de calificación de la demanda, en donde el demandante va y la presenta al juez, así como en las demandas de divorcio, y el juez oralmente la califica y se pide que se subsanen en forma inmediata los errores que pueda tener,
para poder cumplir con esos principios de impulso procesal de oficio, de celeridad, de concentración, ¿verdad? Que como una garantía del proceso laboral, que el proceso laboral es un proceso que lo que busca es la realización de derechos humanos o la verificación de la existencia o no de un derecho, pues el impulso corresponde al juez. No es como en el proceso civil en el que cada instancia tiene que ser impulsada por los sujetos procesales. Luego, el principio de veracidad, que es algo de lo que ustedes van a ver en la sentencia. Los jueces de derecho laboral y de todas las judicaturas deben resolver con base en la realidad, con base en los hechos más que en el derecho e incluso más que en los elementos que le están siendo sometidos como medios probatorios. Y esto quiere decir, ya vieron ustedes que en la sentencia que yo les estuve medio parafraseando hace un ratito, la Secretaría de Obras Sociales decía que no era un contrato de trabajo y presentaba con medio de prueba que las señoras solo habían llenado un formulario y que ese formulario representaba una declaración de voluntad de ellas precisamente para ser voluntarias. Pero la realidad y la veracidad del caso era que era una relación laboral. Entonces, este principio siempre va a operar para los jueces al momento de resolver, ¿verdad? Tienen que fundamentar sus resoluciones en la realidad, ¿verdad? Ahora, los principios fundantes, ¿verdad? Los principios fundamentales que ustedes encuentran en el Código de Trabajo también. Y algunos de ellos también en el reglamento y en la doctrina. Primero, el principio de socialización del proceso. ¿A qué creen que se refiere ustedes este principio? Y de una vez les adelanto que no se refiere a nada que tenga que ver con publicidad. ¿Alguien que quiera opinar respecto a este principio de socialización? Bueno, pues se refiere a... Creo que se refiere a la realidad del trabajo, al trabajador, perdón. Es decir, Sí. que va con base a la tutela del trabajador en sí, solo que en bases reales del trabajador. Exacto, se refiere a que el proceso laboral debe buscar equiparar esas condiciones que usualmente han sido limitativas para el trabajador. Es decir, busca darle una igualdad de condiciones tanto al trabajador como al patrono, a manera de que el proceso cumpla con una labor social de realización de derechos o en su caso de declaración de la existencia o no de derechos. Entonces, esto es así como el espíritu humanitario del derecho laboral de equiparar condiciones. Luego, el principio proactionem se refiere a que el proceso laboral debe buscar por sí mismo la facilitación en la consecución de etapas procesales. Es decir, esto pues puede vincularse a la característica de poco formalista y de la oralidad, ¿verdad? El principio de oralidad y de poco formalismo, de manera que el proceso debe facilitar la consecución de etapas, debe facilitarse incluso la conciliación, de manera que se dé una conciliación siempre y cuando no menoscabe, no sea en menoscabo de los derechos de los trabajadores. Es que no, y también del patrono, ¿verdad? Que no sea contraria a la ley, que no sea una conciliación leonina, ¿verdad? Ustedes. Pero facilitando siempre la consecución de etapas procesales. El debido proceso y la tutela judicial efectiva. ¿Qué quiere decir el debido proceso? Que en todas las instancias, en todas las actuaciones, en todas las audiencias, deben verificarse el cumplimiento de lo que establece la ley del organismo judicial, la Constitución, el Código de Trabajo, el Código Procesal Civil y Mercantil. La imperatividad de las formas. Así como es antiformalista el proceso laboral, de igual manera debe cumplirse el debido proceso. Por ejemplo, no puede llegar a declararse la rebeldía de un patrono
que ha presentado una constancia de enfermedad por una única vez, la puede presentar, o que ha presentado una justificación por la que no pudo asistir a la audiencia, o etcétera. Entonces, el debido proceso, pues, se refiere a la imperatividad en el cumplimiento de las normas procesales. Y si no se cumple con estas normas, si existe una violación, un incumplimiento al debido proceso, pues necesariamente se va a dar lugar a las impugnaciones. Entonces, por salud del proceso, siempre debe cumplirse con las normas que rigen las fases procesales. La tutela judicial efectiva es una garantía. A ver, nosotros en la Constitución encontramos la garantía de la certeza, de la seguridad, el hecho de tener jueces selectos con base en la ley, que los jueces están apegados a la ley y no a otro tipo de presiones, la imparcialidad, etcétera. Todos estos principios lo que conllevan o el efecto que deben tener es el que los sujetos procesales cuenten con una tutela judicial efectiva. En ese sentido, los jueces al momento de resolver, y ustedes así deberán hacerlo en sus autos, en sus decretos, en sus sentencias, tienen que resolver todas y cada una de las peticiones de las partes, con o sin lugar, acogiéndolas o desechándolas, pero fundamentando. Tienen que valorar todos y cada uno de los elementos de prueba que les sean sometidos a su conocimiento, dándoles valor probatorio o no dándoles valor probatorio, pero fundamentando. A eso se refiere la tutela judicial efectiva. Si usted como patrono presentó testigos, presentó peritos, presentó documentos, presentó grafotecnias y el juez le dice que no, que el derecho asiste exclusivamente al trabajador por el indubio properario y no le entra a analizar todos los medios que usted aportó, todos los elementos que usted aportó al proceso, allí está vulnerando su derecho a la tutela judicial efectiva, ¿sí? No quiere decir que el juez le va a proteger absolutamente, pero sí quiere decir que el juez tiene que conocer, resolver y argumentar y fundamentar cada una de sus resoluciones. Y si se da esa vulneración, pues se puede incluso llegar hasta la Corte Interamericana, ¿verdad? No digamos a las apelaciones de amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Luego, el principio de razonabilidad. El principio de razonabilidad lo que busca es la materialización del Estado constitucional de derecho. ¿Qué comprenden ustedes por Estado constitucional de derecho? ¿Algún voluntario? Ay, oigan, mi perrita, voy a apagar mi micrófono para que hablen ustedes ahorita. ¿Algún voluntario? Voluntaria que nos diga qué se comprende como Estado constitucional de derecho o Estado democrático de derecho. Todos somos iguales ante la ley. Todos y todas somos iguales ante la ley, pero también se refiere a la realización de todos los derechos. Es decir, tenemos una normativa, tenemos un bagaje normativo, tenemos la Constitución, el Código de Trabajo, las leyes, etcétera. Pero en un Estado constitucional de derecho, efectivamente se cumplen. Efectivamente se cumplen las resoluciones, las sentencias y las obligaciones. Entonces, el principio de razonabilidad lo que busca es que es materializar en realidad ese Estado constitucional de derecho, que se cumplan las sentencias, que se declaren los derechos cuando existen, que se reconozcan las obligaciones cuando existen. Principio protector y principio de indubio properario, pues muy de la mano, ya los conocen ustedes. El de lealtad procesal, esto va a ser entre las partes y lo vieron allá en el reglamento, que el reglamento tiene una definición bien bonita del principio de lealtad procesal, miremoslo. ¿Dónde están?
¿Qué están viendo ahora, compañeros? ¿Están viendo el reglamento o están viendo la presentación? El reglamento, licenciada. El reglamento. Gracias. Vean ustedes en el artículo 9, como dice, el uso desmedido, fraudulento o abusivo de los medios de defensa judicial provoca una actitud contraria a la lealtad procesal. O sea, la lealtad procesal se la deben los sujetos entre ellos mismos en no abusar de los recursos, en no abusar de los medios que puedan ser incluso constitutivos de retardos maliciosos, los medios de defensa judicial, incluso hasta las objeciones, ¿verdad? Ustedes, puede llegar un momento en que hasta las objeciones constituyan una forma de abuso utilizados en forma maliciosa y contrarias a la lealtad procesal. Esto pues va a ser calificado a criterio de los jueces y se materializa por la acción de los abogados. Se toman las medidas pertinentes, dice, de conformidad con el Código de Ética. En caso de ser funcionarios públicos, los que actúen en forma indebida, se comunicará al régimen respectivo. Entonces, la lealtad procesal se la deben entre sujetos procesales en el sentido de no utilizar en forma abusiva, fraudulenta o desmedida los medios de defensa judicial, que pueden ir desde devolver una notificación hasta presentar excusas o hasta esconder testigos. Acuérdense que no solo el demandado puede ser el que no llegue a declarar, también pueden ser los testigos, puede ser que se presenten medios de prueba inconclusos o incompletos, etcétera. Entonces, buena la definición que da el código, el reglamento, perdón. Y sobre todo, pues tener en cuenta que como sujetos procesales podemos invocarlo, ¿verdad? Podemos invocar el uso de medidas por parte de la judicatura cuando se esté abusando de los recursos procesales en forma maliciosa con el único fin de entorpecer el proceso. Ahora ven la presentación, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Ligda. Gracias. Licta, una preguntita, Licta. ¿Sí? Diga, Gabriel. Que acabamos de ver, ¿solamente para laboral o también se puede aplicar a otras materias? El reglamento es exclusivo de jurisdicción laboral, pero los principios usted los puede aplicar en todas las materias. Ahora, incluso usted puede aplicar los principios con base en doctrinas, no solo con base en fundamentos legales. Entonces, este reglamento es exclusivo para la justicia laboral, pero este mismo reglamento, a ver, no este mismo reglamento, sino cuerpos similares existen también para la jurisdicción penal y para los tribunales de familia, que seguramente tendrán una descripción de los principios específicos, pero el de lealtad aplica para todo, el de tutela judicial efectiva, el del debido proceso, ¿verdad? Entonces es para servir. Sí sirve de fundamento, ¿verdad? En otras materias de repente a la hora de que un juez resuelve y no toma en cuenta algo que se describe en un memorial a favor o en contra, pero simplemente lo obvian porque sí. Entonces eso sería lesionar ese principio de tutela judicial efectiva, ¿verdad? Así es. No, la tutela es constitucional, Gabriel. La tutela sí le aplica a todas las ramas del derecho. Ese principio es constitucional. Por ejemplo, en procesal penal es el artículo 11 bis. Ese es el que fundamenta la mayor parte de apelaciones genéricas y especiales. Se fundamenta en el principio de falta del artículo 11 bis de la fundamentación, y lleva a la tutela judicial efectiva, igual debido proceso, etcétera. Entonces, ese aplica para todos y es constitucional. Muchas gracias, Licta. Para servirle. Vaya. ¿Alguien más que quiera intervenir ahorita con estas últimas 2 diapositivas de los principios procesales?
No, vamos a ver rápidamente la jurisdicción y competencia, que esto es de lo primerito que hablamos. ¿Se acuerdan que la primera tarea que ustedes hicieron fue la esquematización de los juzgados laborales? Vimos que hasta una cuantía de 3,000 quetzales la van a resolver los juzgados de paz y los juzgados de primera instancia. De ahí en adelante, la competencia la establece el artículo 283 y sucesivos del Código de Trabajo. Los juzgados de trabajo y previsión social tienen una competencia bastante amplia, pues también se llegan a configurar en jueces, en presidentes de los tribunales de conciliación y arbitraje para conocer conflictos colectivos de carácter económico-social. Entonces, vean ustedes que en el artículo 292 van a encontrar ustedes la competencia para conocer conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico, los comunes, ¿verdad? Ustedes, los que promovemos día a día. Los conflictos colectivos de carácter económico, que ya tienen otras características y es cuando se pretende la incorporación de otras normas. Los juicios de disolución judicial de organizaciones sindicales y, ¿qué más dice acá que no veo? Y las divergencias internas dentro de las organizaciones sindicales, las cuestiones contenciosas motivadas por la legislación de seguridad social, es decir, ahí es donde aquella ley del ICS, el decreto 275, si no estoy mal, nos manda, ¿verdad? Que cuando ya se ha pasado por la gerencia, se ha pasado por la junta directiva y no se ha logrado la resolución del conflicto, nos vamos a lo jurisdiccional, ¿verdad? Entonces, también las cuestiones contenciosas motivadas por la legislación de seguridad social van a ser conocidas y resueltas por los juzgados de trabajo y previsión social. Los tribunales de conciliación y arbitraje tienen otra competencia, los preside un juez de primera instancia y las salas de apelaciones que van a resolver en segunda instancia las resoluciones de estas judicaturas. Veamos, por favor, el artículo 284 y el 200. Veamos el 284 primero. ¿Alguien que nos haga favor de revisarlo? Ronald levantó su manita. Tenía comentarios. Yo tenía dudas sobre el reglamento, sobre el principio de racionalidad, que es como una regla que impone el deber que dicha limitación se encuentre justificada. No le entendí. Sí, tenía dudas sobre el principio de razonabilidad, que no me quedó claro. Ajá. Ajá. Pero es como una ley que se encuentra justificada para justificar los hechos. No, espérenme, vamos a ver. Es razonabilidad. Lo que busca, ajá, mire pues, lo que el principio de razonabilidad busca, independientemente de la forma que se le puede haber dado a los contratos, si existió una simulación de contrato, si existió un acuerdo de voluntades, pero estamos ante una relación de carácter laboral, lo que el principio de razonabilidad busca es que se cumpla con los mínimos que garantiza la Constitución. Es decir, que independientemente de la forma que se le haya dado a un contrato, se dé cumplimiento a los derechos que se adquieren a raíz de una relación de carácter laboral. Por eso le pusimos ahí Estado Constitucional de Derecho. Porque ajá, cuando usted llega a una judicatura y usted se para frente al juez y le dice, el Estado democrático de derecho únicamente se va a materializar en el momento en que los jueces apliquen los principios fundamentales del derecho laboral, y en este caso lo que corresponde es la declaración de la existencia del derecho de mi patrocinado porque se dan los elementos de una relación laboral en tanto él permaneció y todo esto. Entonces, usted lo que busca ahí es que le satisfaga los derechos a los que ha sido acreedor desde el momento en que es un trabajador, ¿verdad? Y de igual manera con el patrono, ¿verdad? No dejemos de lado al patrono. El principio de razonabilidad lo puede usted invocar en el momento del principio del cumplimiento del derecho de defensa,
del cumplimiento de las garantías de ser citado, oído y vencido en juicio, de la inmediación procesal, es decir, aplica para los dos lados, porque el Estado constitucional de derecho no es solamente para el trabajador, ¿verdad? Gracias, licenciada. Ahí está. Para servirle, Ron. Comprendido. Vale, gracias. Ahora, porfa, léame el 284. Si tiene a mano su código. Nos fue Ronald. Buenos días, Lita. Gracias, Amelia. Lica, El aquí está. artículo 284, los tribunales de trabajo y previsión social son los juzgados de trabajo y previsión social, que para los efectos de este código se llaman simplemente juzgados. B, los tribunales de conciliación y arbitraje. C, y las salas de apelación de trabajo y previsión social, que para los efectos de este código se llaman simplemente salas. Ahora veamos el 292, porfa. Artículo 292. Los juzgados de trabajo conocen en la primera instancia dentro de sus respectivas jurisdicciones. A, de todas las diferencias o conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico que surgen solo entre aquellos o solo entre estos, derivados de las aplicaciones de las leyes y reglamentos de trabajo o del contrato de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con él. B, de todos los conflictos colectivos de carácter económico, una vez que se constituyan en tribunales de arbitraje, de acuerdo con las disposiciones del capítulo 3 de este título. Tienen también la facultad de arreglar en definitiva los mismos conflictos, una vez que se constituyan en tribunales de conciliación, conforme a las referidas disposiciones. C, de todos los juicios que se establecen para obtener la disolución judicial de las organizaciones sindicales y de los conflictos que entre ellos surjan. D, de todas las cuestiones de carácter contencioso que surjan con motivo de aplicación de las leyes o disposiciones de seguridad social. Una vez que la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social haga pronunciado que corresponda. El E está derogado. F, de todas las cuestiones de trabajo cuya cuantía exceda de 100 quetzales, para determinar la cuantía se estará al total de lo reclamado en el mismo juicio, aun cuando se trate de varias prestaciones, sin tomar en consideraciones para este efecto el monto de los salarios caídos. G, y de todos los demás asuntos que determina la ley. Gracias, Amelia. Justamente, ¿verdad? Que también de lo administrativo trasciende a lo judicial en el tema de las cuestiones de previsión social del instituto. Entonces, esto es importantísimo que ustedes lo tengan en cuenta al momento de hacer sus demandas, sus escritos, etcétera. Respecto a los impedimentos, excusas y recusaciones, pues así los establece la ley en los artículos 316 al 319 y en la ley del organismo judicial. Ustedes van a encontrar las causales que pueden ser invocadas en forma voluntaria por los jueces cuando consideren que puede existir un conflicto de interés o alguna duda sobre su imparcialidad, o los podemos utilizar también los litigantes para separar a un juez de un proceso en específico, sea porque ha externado opinión, sea porque ya ha resuelto otros casos con las mismas personas y en similares condiciones, sea porque puede ser amigo, enemigo, familiar de una de las partes o de sus representantes. Entonces, todo esto lo tienen que revisar ustedes para poderlo valorar su utilización. Y una vez depurada esa fase cuando les asignan el juez, pues ya puede continuar el proceso, ¿verdad? Las notificaciones personales se refiere a la demanda, la contestación de la demanda y la primera resolución. Y las acumulaciones las establece el artículo 330, se refiere a que en una misma demanda se podrán conocer o se podrán ejercitar varias acciones, siempre que sean de la misma naturaleza, se tramiten por los mismos procedimientos y entre las mismas partes. Por ejemplo, cuando en una demanda exigimos el cumplimiento de salarios caídos y la reinstalación,
pues lógicamente van a ser las mismas partes, son dos pretensiones distintas, ¿verdad? En una se pretende la declaración del derecho y en otra la declaración de la obligación del patrono de responder por salarios caídos, y la vía es el procedimiento ordinario. Entonces, ahí se van llenando estos requisitos para la acumulación que establece el artículo 330. El juicio ordinario laboral tiene las características de ser un proceso constitutivo porque crea, modifica o extingue una situación jurídica. Al momento de declarar o no la existencia de un derecho, también constituye o fija la situación jurídica. Ahora puede declarar desde la existencia de una relación laboral hasta declarar que a una persona le asiste el derecho a la reinstalación o declarar el derecho a prestaciones laborales cuando se está reclamando que se ha dado un despido injustificado, ¿verdad? De condena, el juicio ordinario laboral tiene la característica que puede ser un juicio de condena en el momento en que impone el cumplimiento de obligaciones. Y luego, pues también tenemos el proceso ejecutivo, que es en donde vamos a dar vida a esa sentencia, ¿verdad? Vamos a dar vida a esa declaración que se ha hecho en sentencia, que sea efectiva, que se ejecute la sentencia. Proceso cautelar desde el momento en que puede solicitarse la toma de medidas a efecto de garantizar la presencia de los sujetos procesales al proceso, pero además de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que puedan ser declaradas en la sentencia. Es un proceso en materia de previsión social y también existe un proceso en materia de faltas que está regulado específicamente en el Código de Trabajo. Entonces, señoras y señores, nos vamos a quedar hoy acá. Les pido por favor que lean los documentos que les voy a compartir ahora. Los discutimos en la próxima clase y en la próxima empezamos a trabajar su demanda. Vamos a iniciar acá justamente la próxima clase hablando de la forma como vamos a estructurar la demanda, cómo vamos a hacer esa petición donde presentamos nuestras pretensiones a un órgano jurisdiccional. Además de lo que establece el artículo 332, vamos a ver otros elementos. Esto ya lo leyó por ahí un compañerito, Kevin fue, ¿verdad? Nos hizo el favor de leer estos dos artículos y esto es lo que vamos a trabajar la semana que viene. Así que pregunto si tienen alguna pregunta o comentario ahora, aparte de los temas de asistencia y cosas así más mundanas. Vamos a ver qué dice el chat. Muchas gracias. Vaya. Entonces, que tengan un excelente fin de semana. Por favor, lean. Les van a gustar. Ya van a ver que aquí rapidito casi leímos la sentencia completa. Entonces, revísenlos y los discutimos la semana que viene, ¿sí? Licenciada, buenos días. Solo una Buenos consultita. días. ¿Sí? En el grupo podemos ser 10. En el grupo para el trabajo laboral. ¿Qué dice el público? A ver, alguien que haya estado cuando lo expliqué. Que solo No, dijo que solo 8. Solo de 8. Ah, bueno. 8 máximo, sí. Ah, ok. Es que entré algo tardecito. Pues, gracias. Vaya, no tenga pena, que tengan buena tarde. Igual 8 es el máximo. Pueden ser menos y si no, si sobran muchos, pues se van prorrateando en otro grupo, ¿verdad usted? Yo termino de subir las clases ahorita, licenciada, y habilito el chat para que puedan buscar grupo las personas que no tienen o que están de más. Vaya, muchas gracias, Roxen, que tengan buen día. Yo ahorita les subo sus lecturas y así pueden aprovechar los 45 minutos de clase que estaban pendientes.